Streaming Channel presenta Entrevista real de Carlos Leder. Open fire, gritó el guardia, y tras un inmediato sonido metálico se abrió al ritmo electrónico la puerta. Carlos Leder, un gordo sentado sobre su catre, exhibió su mejor sonrisa para la situación. Enseguida, invitó al grupo a entrar en el micromundo de 16 metros cúbicos, donde ahora, por decisión de la justicia americana, gasta su vida, excepto 5 horas a la semana, tiempo asignado para que se ejercite en la caja, una jaula rectangular de 4 metros de ancho, 5 de largo y 3 de altura. Allí puede caminar de un lado a otro, en círculos o en diagonal si prefiere, pero siempre despacio, casi arrastrando los pies, porque los tiene encadenados. Por eso, tal vez sus tenis relucen muy nuevos. El sol nunca le llega y el pequeño pedazo de cielo que alcanza a ver está enjaulado por un anjeo de grueso calibre. La ventana de la celda tiene vista directa al muro de enfrente, por entre una alambrada en forma de espiral desordenada que la bloquea por fuera después de las barras y el vidrio de gran espesor. No tiene autorización para recibir visita alguna, ni conyugal, ni extraconyugal, ni familiar. Las entrevistas periodísticas, si él las concede, sufren un engorroso proceso. La prensa tiene derechos en América. De resto, permanece aislado, hasta de los otros internos. Los guardias no le hablan, pero puede pintar, puede leer los libros que le autorizan, tomar algunos cursos por correspondencia o en la tele, escoger entre los programas seleccionados por los reeducadores de la Marion House, la prisión de máxima seguridad de América, arriba en Illinois. Antes de que le abrieran la celda, Leder se acercó de espaldas a una pequeña ventana por donde sacó las manos para que lo esposaran sin riesgo para los guardias. Enseguida, sus actuales guardaespaldas, pagados por los contribuyentes norteamericanos, lo condujeron a través de estrechos corredores con infinidad de puertas electrónicas, ante las cuales lo iban anunciando, para que una voz latosa autorizara por micrófono el paso. Al llegar al salón de entrevistas, lo encerraron y de nuevo caminó de espaldas hasta la ventanilla, por donde le quitaron las esposas. Sus pies permanecieron encadenados. ¿Así de peligroso es usted? Es pura propaganda, respondió Leder. Y con una sonrisa se acercó a saludar mientras se acomodaban. El prisionero revisó los papeles que le colocaron sobre la mesa, una copia traducida y autenticada de la sentencia de la Corte Suprema, declarando inexequible la ley que aprobó el Tratado de Extradición, un bloque amarillo rayado, un lápiz y el libro que publicó a principios de los 80s, con sus ideas políticas. Me alegro mucho que hayan venido. Ustedes no son como los periodistas norteamericanos. Son muy pocos los que conocen en serio el problema de Colombia y la cocaína. A ellos no les interesa buscar soluciones, sino explotar la imagen de los latinos como bárbaros. Consideran que a los gobiernos de América Latina hay que atornillarlos cada vez más. Creen que somos unos bandidos, así nos pintan, y así no podemos esperar una prensa justa aquí en Estados Unidos. Hábleme de su captura. Estuve en la selva 3 años cuando oí la noticia de la caída del tratado de extradición. Volví a la ciudad. Fui a un sitio cerca de Medellín a donde un amigo, pero uno siempre tiene cuidado. Así es que dormía todos los días en un sitio diferente. Un lunes, 30 o 40 policías vestidos de civil llegaron a esa casa, pero alcancé a escaparme porque tenía todo listo. Una semana después volvieron al nuevo sitio, pero de nuevo alcancé a irme. Al día siguiente, después de este segundo allanamiento, volví a dormir en la primera casa donde había estado, de la que se suponía debía irme a las 4 de la madrugada. Por alguna razón no me fui, y a las 4 de la mañana la policía llegó y rodeó el sitio. Tenían toda la información, no tengo dudas al respecto. A las 7 me desperté por unos disparos. Yo tenía cerca de unos 10 empleados conmigo, 2 armados, uno con pistola automática y otro con pistola. Uno de ellos disparó al aire para despertarme y anunciarme que corriera. Ellos no sabían quiénes eran, porque no había extradición. Podrían ser secuestradores, asesinos. Cuando dispararon, la policía les disparó y los neutralizó. Eso fue todo, porque no teníamos más armas. Me levanté
Miré por la ventana y vi policías por todas partes. Estaba con mi pasaporte alemán, que es el único que tengo. Salí y les dije, mire, no hay extradición. ¿Qué ocurre? De inmediato me llevaron a una estación de policía. Yo estaba bastante tranquilo. ¿Qué podían hacerme? ¿Llevarme a un juez? Y de acuerdo a las leyes decidirían que como no había extradición, no estaba buscado por nadie en Colombia y no había cometido ningún crimen, me dejarían salir. Por eso no me preocupé. Pero una vez llegamos a la estación de policía, un helicóptero militar aterrizó con gente enmascarada. Me metieron al helicóptero y volamos a un aeropuerto donde había otro avión militar, con toda la gente enmascarada. Y este avión me llevó a otra base militar. Cuando me bajaron, me pusieron en un avión con las iniciales de la DEA. Los agentes de la DEA me encadenaron en un baño y me cubrieron con una cobija. Despegamos y me llevaron a la base militar de Guantánamo, en Cuba. Allí me embarcaron en un pequeño avión y llegué a Estados Unidos. Si eso no es un secuestro, entonces ¿qué es? Aunque ellos llamen esta cárcel de máxima seguridad, no lo es. Es estrictamente para castigar física y psicológicamente al individuo que mantienen encerrado en esa jaula de 2 metros por 2. Así he vivido 4 años. Si esto no es tortura, entonces ¿qué es? Lo que pasa es que en mi caso tiene tremendas connotaciones sociopolíticas. No estoy condenado por ningún acto violento, ni he sido acusado jamás de cometer un crimen. Entonces, ¿qué diablos hago aquí? Si no soy una persona violenta y fui condenado de por vida, más de 135 años. ¿Tiene alguna posibilidad de salir antes? Definitivamente, porque mi caso es altamente político. Busco una solución política más que judicial. ¿Cuál podría ser? Creo que tengo buenas posibilidades. El haber sido secuestrado por la mañana en Colombia y por la tarde estar en este país, sin mediación de ninguna corte, hace una inmensa diferencia en el mundo de hoy. Soy una persona importante, y gústeles o no, mi caso no puede ponerse bajo el tapete. Ahora, el hecho de que el sistema judicial norteamericano no cumpla las leyes internacionales y además cometa crímenes violentos como secuestrar a una persona acusada de un crimen no violento, indica que debe acercarse al caso de otra forma. Ya no tiene sentido seguir hablando del cartel que se inventaron. Tengo esperanzas de ser deportado. Ojalá a Alemania, porque es parte del Tratado de Transferencia de Prisioneros del Parlamento Europeo y Estados Unidos. Puedo aplicar para ser transferido a una cárcel alemana, al igual que los prisioneros americanos en Alemania pueden aplicar para ser transferidos a una en este país. La transferencia no es igual a un intercambio. Me gustaría ser castigado por los alemanes, mi gente, o por los colombianos, mi gente. Lo que pasa es que tendría repercusiones y Colombia no tiene un tratado con Estados Unidos de intercambiar prisioneros. Entonces, iría a Alemania y me siento contento, orgulloso y considero una suerte haber nacido en Alemania y ser ciudadano alemán. Pero por otro lado me entristece. No deseo imponer mi presencia ni mis problemas a los alemanes porque no tengo derecho para hacerlo. Tal como he sido presentado, no sería un buen ejemplo para los niños. El que una persona acusada, involucrada o sentenciada por tráfico de cocaína sea tratado como un héroe o un político importante, ni nada de eso. Se dice que tienes una doble personalidad. Mi padre era un ingeniero alemán muy meticuloso y puritano. Crecí en ese ambiente, lo que tal vez me dio un buen entendimiento de lo que era bueno y lo que era malo, pero además me dio una visión internacional, no solo de lo que éramos, sino de lo que podíamos ser. Así es que en cierto sentido, mi personalidad es muy colombiana, pero mi carácter es muy alemán. A veces hay un conflicto entre los dos, porque mi personalidad colombiana está de acuerdo con una cantidad de cosas que mi carácter alemán no acepta. Mi carácter alemán me llama a la perfección. Mi personalidad latina me llama hacia el idealismo y proteger a la gente pobre, luchar por la igualdad, por este tipo de cosas. A veces los dos se unen y yo tengo que librar una lucha del demonio. Así crecí. A los 15 años, influido por el cine, decidí ir a Estados Unidos a ver qué pasaba. En esos días Lennon era el héroe de la juventud y el rock and roll estaba de moda. Conocí a esa juventud que abandonaba y rompía sus ideas conservadoras, no solo dejándose crecer el pelo y haciendo música nueva. En cierto sentido me volví hippie.
Era la cultura de la paz, de la mediación, pero también era la cultura de los estimulantes. Y en esa época hacerlo era natural, estaba bien visto y no era peligroso ni hacía daño. Desafortunadamente me fui por ese camino. Usé drogas siendo muy joven. Bueno, drogas suaves. Marihuana, LSD, pero nunca fuertes. Nunca me inyecté ningún químico. Adopté esa cultura y aunque uno no se convierta en un vegetal, sí me iba transformando en una persona muy neutral, que no avanzaba. Y eso no era para mí una experiencia buena. Pero eso fue todo. Después Lennon empezó su lucha contra la guerra de Vietnam y descubrí desde el pacifismo que se puede formar parte de una revolución social oponiéndose a todas esas cosas absurdas que estaban pasando. ¿Eres fanático de Adolf Hitler? No soy un fanático de Adolf Hitler, sin embargo nací en la Segunda Guerra Mundial y miré lo que ocurría en Alemania bajo mi óptica colombiana. No tenía la visión de los alemanes porque no estaba allá. Sin embargo, conocí a mi padre, a muchos de sus amigos alemanes y a muchos que yo tuve en Alemania. Creo que los alemanes no le habrían hecho daño a nadie, a menos que fuera con el mejor de los intereses para su nación. No estamos hablando de Somoza, ni de Noriega, ni de Pinochet. Lo que a mí me interesa es que Alemania nunca ha atacado a Latinoamérica y nunca atacó a Colombia. Por el contrario, hizo importantes aportes al crecimiento industrial colombiano. Hasta los años 40 eran alemanas las compañías aéreas, las fábricas de cerveza, las fábricas de herramientas, la exportación de café. Pero cuando estalló la guerra, todos los alemanes que vivían en Colombia fueron trasladados a campos de concentración y sus propiedades e inversiones fueron confiscadas. La familia del expresidente Alfonso López, una de las 5 familias que dirige el país, se quedó con el 80% de todas esas propiedades. Háblanos de las Bahamas. Regresé a Colombia. Seguí usando drogas, pero de manera moderada. Creo que nunca me hicieron daño. Me volví piloto y empecé a llevar carros y aviones usados para vendérselos a los colombianos. Inicié mis negocios y así fui a dar a las Bahamas, donde estuve un par de años. Compré algunas propiedades y después la DEA empezó a vigilar la isla. Obviamente las Bahamas habrían sido por 200 años un paraíso de piratas para contrabandear whisky, cigarrillos, drogas y todo lo que usted quiera para los americanos. No era para los latinoamericanos. Cuando vi que las cosas se estaban poniendo peligrosas, no tuve opción diferente a la de negociar en muy buenos términos con algunos funcionarios del gobierno de Bahamas. Funcionarios que fueron muy generosos y receptivos conmigo, y yo fui recíproco con ellos. Me garantizaban que esa era mi isla, que no podía ser tocado y que los Estados Unidos no tenían jurisdicción alguna sobre esos territorios. ¿Cómo es tu relación con Pablo Escobar? Pablo Escobar y yo somos como el aceite y el agua. Nos despreciamos mutuamente, no nos gustamos para nada. Ahora estoy en la cárcel, pero eventualmente lo veré y arreglaré mis diferencias con él. Si lo veo. Si no, simplemente no lo veré. Pero no tengo relación alguna con ese tipo. ¿Y con los hermanos Ochoa? A los Ochoa los quiero como si fueran mis hermanos. Admiro a su padre, ha sufrido mucho. Ellos participaron conmigo en la lucha contra la extradición y por primera vez en la historia de Colombia, nosotros, el pueblo, ganamos porque derrotamos el tratado de extradición. Lo que pasa es que hay un interés inmenso de ciertas agencias extranjeras, no solo por dividir a Colombia, sino también por venderle asesoría y equipo militar al tiempo que hacen lo mismo con la guerrilla, la mafia, con todo. El presidente Gaviria entendió lo que estaba pasando y abrió las puertas a todos aquellos que no han estado involucrados en esas terribles actividades para salir adelante. Porque una cosa es violar la ley antinarcóticos de un país y otra cosa es involucrarse en actividades criminales y terroristas contra la ciudadanía, la policía y el gobierno. Yo estuve en una reunión con los hermanos Ochoa y con Escobar. Serví como intérprete, porque era con algunos abogados norteamericanos, relacionados de alguna manera con el gobierno estadounidense. La familia Ochoa quería comunicarle al gobierno de los Estados Unidos que ellos no tenían absolutamente nada que ver con la ejecución del informante de la DEA, Barry Seal, ni con toda esa charada, y que estaban dispuestos a entregarse en Colombia. Presentaron una petición firmada por su madre, porque había una persecución enorme en contra de ellos. Dijeron que no se involucrarían en ninguna actividad ilegal en el futuro, pero que mientras hubiera extradición, la seguirían combatiendo políticamente, pero que había una salida.
Lo curioso es que 2 meses después fui secuestrado y traído a este país. Admiro a Gaviria, pero también a los Ochoa, por la fuerza y el coraje de presentarse y decir, aquí estoy, júzguenme, no he matado a nadie, no he hecho ningún daño, busco la paz, mi lucha es contra la extradición y como el presidente dijo que no habría más, aquí estoy. Que haya participado o no en el negocio de la cocaína es irrelevante. Este es un asunto del sistema judicial y serán sentenciados de acuerdo a lo que los jueces encuentren que hicieron o no. Háblanos de la oferta que te hicieron en Panamá. Uno no puede decir que la gente que fue a Panamá representaba de verdad lo que decía que representaba. Ve, eso es un problema serio. Alguna gente de hecho trabajaba con la inteligencia norteamericana. Entonces, le doy un ejemplo. Yo mando una carta a los medios con usted y es muy probable que en Colombia no la reproduzcan, porque cuando digo algo es en serio. Pero en cambio, otra gente que puede estar en la lucha o solo en el negocio o en lo que sea, imprime cualquier comunicado amenazando al gobierno y diciendo cualquier cantidad de basura. Y esa sí la publican en todas partes. Es difícil especular, pero lo cierto es que hay gente a quienes los medios le imprimen todo lo que quieran decir, mientras los temas de verdad no se publican. Se podría decir que la riqueza que le ha entrado a Colombia con el negocio de la cocaína ha producido una especie de revolución de las familias pobres contra las grandes familias que controlan el país. Creo que la bonanza de la cocaína es diferente. La cultura americana pedía drogas. La cocaína no se produce en Estados Unidos, sino en América Latina. Es la prohibición totalitaria del producto lo que le da su valor. Son las sentencias perpetuas a la gente que la transporta. Eso es lo que hace la prohibición, disparar los precios a 20 a 30 mil dólares el kilo. Por eso la gente vende cocaína, porque hay una gran ganancia. Si se elimina la prohibición, el problema se reduciría en un 50%. Pero si no se acaba la adicción y los usuarios, se puede encerrar a todos los distribuidores e importadores y otra gente de la comunidad tomará su lugar, porque hay una demanda enorme, es una puerta giratoria. Detrás de esa dependencia física hacia las drogas hay una dependencia económica, y a menos que se elimine esa dependencia económica, no podrá resolverse el otro problema. El problema en Estados Unidos es de educación. Puede que este sea un país muy rico, pero fíjese, por ejemplo, no existe un ministerio de cultura. El vacío que deja esta ausencia de cultura se llena con hollywoodismo. El cine que se produce en Hollywood, que muestra violencia, horror, crímenes, todo eso tiene un tremendo impacto emocional y que vende, pero desafortunadamente están dándole una educación equivocada a las nuevas generaciones de su propio país. Ahora, ¿está de verdad interesado Estados Unidos en resolver el problema de las drogas cuando en los últimos 7 años Colombia solo recibió 30 millones de dólares para combatirlas? Esto es como darle una propina a un mesero. 30 millones no es estar interesado en resolver el problema. Y cuando fue la reunión de Cartagena, en febrero del 90, los Estados Unidos dieron 80 millones en equipo militar viejo, pero impusieron 100 asesores militares. No enviaron asesores médicos o de agricultura, un paso muy peligroso. Aún así, prefiero que haya 100 asesores gringos y no 100 asesores paramilitares de Israel. ¿Qué problema aquí para ser usados que están allí para ser usados con fines genocidas? Es una forma equivocada de aproximarse al problema. Aquí se gastaron en los últimos 8 años 2 billones de dólares contra las drogas, pero mientras yo era procesado, 20 traficantes norteamericanos que trafican con drogas y que mandan aviones a Colombia, muchos de ellos pilotos que trafican casi desde cuando eran niños con todo tipo de drogas, fueron traídos solo para que testificaran en mi contra. A ellos les perdonaron todo con tal que yo fuese condenado. Y así, amigos, acaba la entrevista de un hombre que para algunos fue un revolucionario y para otros simplemente un narco más. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el problema de las drogas es de un tema educacional? Si te gustó este video, dale like y compártelo. Este video fue presentado por Streaming Channel.
transmitimos emociones.